Algo aterrador descubrió la sonda New Horizons de la NASA en Plutón. El reloj en el monitor de Thomas Riley marcaba las 2:47 de la madrugada, cuando lo vio. No el descubrimiento en sí. Eso había sucedido hace 3 días, cuando la sonda New Horizons pasó zumbando cerca de Plutón a 50.000 km por hora. Habían cámaras disparando, el mundo entero observando. ¿No? ¿Qué? Thomas vio en 247 esa mañana de viernes algo mucho más perturbador que la glaciación en forma de corazón de Plutón o los antiguos cañones de Karen. Vio que la mancha roja se movía. Thomas llevaba 11 años en la misión. 11 años desde que era estudiante de posgrado, ayudando a diseñar el sensor de imágenes de reconocimiento de largo alcance, desvelándose realizando simulaciones de cómo la luz incidiría en la superficie de Plutón y cómo las cámaras reaccionarían al frío extremo y la radiación. 9 años y medio observando a la New Horizons cruzar 4.000 millones de kilómetros de espacio vacío. Y ahora, 72 horas después del histórico sobrevuelo del 14 de julio de 2015, estaba solo en el centro de operaciones de la misión del Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins, contemplando algo imposible. La imagen en su pantalla mostraba el polo norte de Karen. La capa roja como la sangre, a la que apodaron Mordor Mula, dominaba la imagen. 375 kilómetros de material marrón rojizo que parecía como si alguien hubiera derramado vino sobre el hielo helado de la luna. Hermoso a su manera. Extraterrestre. Cuando lo vieron con claridad por primera vez el 13 de julio, todos se emocionaron. Una característica superficial inusual, sí, pero explicable. Probablemente algún tipo de depósito orgánico. Thomas estaba en el centro de operaciones cuando llegaron las primeras imágenes nítidas. La sala estaba repleta de científicos e ingenieros, todos inclinados hacia los monitores mientras Karen se transformaba de una mancha borrosa en un mundo. Recordó el momento en que alguien señaló la gorra roja. Se oyó un murmullo y una charla animada. Alice Bowman, la directora de operaciones de la misión, sonrió y dijo algo sobre Tolkien que provocó algunas risas. Era solo otra característica interesante en una luna interesante, otro dato, otro éxito. Pero ahora, solo en la madrugada, Thomas veía algo que la sala llena de científicos celebrando había pasado por alto. O quizás lo vieron y lo descartaron. Quizás era el único lo suficientemente paranoico como para comprobarlo. Volvió a ver la secuencia. 13 de julio, 10 de la mañana, Sharon a 466.000 kilómetros. La imagen era lo suficientemente nítida como para mostrar detalles de la superficie, el enorme sistema de cañones ecuatoriales, las suaves llanuras del sur y ese distintivo casquete polar rojizo. Había pasado una hora ese día simplemente observándolo, mapeando sus características, anotando los límites. 14 de julio, 8:30 de la mañana, con en su aproximación más cercana, 27.000 kilómetros. La resolución era increíble. Se podían ver cráteres individuales. Las paredes del cañón mostraban estratificaciones. Una dormícula más se reveló en todo su extraño esplendor. No una capa uniforme, sino un complejo mosaico de diferentes tonos, desde el óxido pálido hasta el carmesí intenso. Thomas había alineado las imágenes píxel por píxel, corrigiéndolas para el movimiento de la nave espacial y ajustándolas a los diferentes ángulos de visión. Comprobó la calibración 2 veces. Luego la volvió a comprobar. El sistema de crestas cerca de lo que provisionalmente llamaban McCaffrey Dorsome lo contaba todo. El 13 de julio, era lleno de agua gris y limpio, como la mayor parte de la superficie de Karen. El 14 de julio, estaba lleno de rojo, no solo una cresta. Al observar más de cerca, Thomas encontró más. El borde de un cráter, que antes era gris prístino, ahora estaba teñido de marrón. Una línea de fractura, que antes era apenas visible, ahora estaba delineada en rojo óxido. El límite sur de Mordor MCQ había avanzado un promedio de 2 a 3 kilómetros en 3 días. Algo había cambiado en 3 días en una luna sin vida donde nada debería cambiar durante millones de años. Dios mío, ¿sigues aquí? Thomas casi se cae de la silla. La doctora Naomi Patel estaba en la puerta con 2 tazas humeantes, con aspecto tan exhausto como él.
Era una de las especialistas térmicas del equipo de instrumentos de Ralph. Y, al igual que Thomas, prácticamente había estado viviendo en el APL desde el sobrevuelo. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta despeinada. Llevaba la misma sudadera de Johns Hopkins que llevaba puesta ayer. «¿Intentas matarme?», dijo Thomas, aceptando la taza. El café estaba negro y amargo. Probablemente los últimos restos de la cafetera de la sala de descanso. «Intentando darte cafeína». «¿Qué te pasa?». «Pareces haber visto un fantasma». Thomas señaló la pantalla. «Mira esta cresta. 13 de julio. 14 de julio. La misma característica. El mismo ángulo de iluminación, ajustado a la trayectoria de la nave espacial». Naomi dejó su taza y se inclinó. Su reflejo se reflejaba en el monitor. Unos ojos oscuros escaneaban las imágenes. Guardó silencio durante 30 segundos. 45. Thomas podía ver su mente trabajando, considerando posibilidades. Naomi era brillante. Publicó 3 artículos sobre la atmósfera de Titán antes de cumplir los 30, y tenía fama de captar cosas que otros pasaban por alto. Cuando finalmente habló, su voz sonó cautelosa. Ese límite se movió. Sí. ¿Cuánto? De 2 a 3 kilómetros, tal vez más, a lo largo de este borde sur. Señaló una sección donde el material rojo parecía haber fluido hacia una depresión poco profunda. Podría ser un error de registro. La nave espacial se movía rápido. El ángulo de visión cambió. Lo revisé 6 veces, Naomi. Revisé el registro del campo estelar, la alineación de las características de la superficie, la solución de navegación. Incluso recalibré el modelo de la cámara desde cero. Se enderezó y Thomas la observó repasar mentalmente la misma lista de verificación. Desviación de calibración. New Horizons llevaba 9 años volando por el espacio. ¿Podría haber habido algún cambio en las cámaras? Pero no, habían estado comprobando la calibración regularmente con imágenes de estrellas. Artefactos de compresión. Las imágenes se comprimieron sin pérdidas. No debería haber pérdida de nada. Problemas de alineación. Thomas acababa de explicarlo minuciosamente que lo había comprobado. De acuerdo, dijo lentamente. De acuerdo, voy a buscar los datos térmicos. Thomas hizo espacio en la estación de trabajo. Los dedos de Naomi revolotearon sobre el teclado, buscando las lecturas infrarrojas del espectrómetro LISA de Ralph. Apareció el mapa térmico de Cheron. Un falso color que mostraba los gradientes de temperatura en la superficie lunar. Azules y morados para las zonas más frías. Verdes y amarillos para cualquier zona relativamente más cálida. La mayor parte de Cheron era de un azul intenso, tal como se esperaba para un mundo helado en el sistema solar exterior. Pero la Mordor brillaba con un verde amarillento. Eso no está bien, dijo Naomi de inmediato. ¿Qué? La temperatura en Mordor Mula marca 210 grados Celsius. Thomas frunció el ceño. ¿Es raro? O sea, todavía hace muchísimo frío. El polo norte de Thomas Karen no ha recibido luz solar directa en más de 60 años. Está en pleno invierno de 125 años. Recuerda que Plutón y Karen tienen una inclinación axial extrema. Están prácticamente de lado. Los polos reciben 125 años de luz solar continua y luego 125 años de oscuridad continua. Ahora mismo, el polo norte está en el año 62 de oscuridad. Debería marcar menos 430, quizás menos 435. No hay ninguna fuente de calor. Amplió el mapa térmico, ajustando la escala de colores para exagerar las diferencias. Miren esto. Las zonas rojas más oscuras en las imágenes visibles, los puntos más cálidos en el infrarrojo. Corresponden exactamente a las zonas con mayor movimiento en tus imágenes. Thomas sintió un escalofrío en el estómago. Muéstrame el polo sur. Naomi abrió el mapa térmico del hemisferio sur de Karen. Durante el sobrevuelo, el polo sur había estado en la oscuridad, invisible salvo por el brillo de Plutón.
La luz solar se reflejaba en la superficie de Plutón e iluminaba la cara nocturna de Carón. Las imágenes eran granuladas y de baja resolución, pero lo suficientemente buenas como para mostrar que el Polo Sur tenía su propio casquete rojo. El Polo Sur marca -428, dijo Naomi. Justo donde debería estar, quizás incluso un poco más frío de lo esperado. Entonces, ¿por qué está cálido el Polo Norte? No lo sé. Se quedaron en silencio, mirando el mapa térmico en falso color. Afuera, el cielo de Maryland comenzaba a aclararse. La profunda oscuridad de la noche se desvanecía en un gris carbón. En pocas horas, llegaría el turno de día. El centro de operaciones se llenaría de gente. Comenzarían las reuniones de análisis, y Thomas tendría que explicar sus hallazgos a una sala llena de científicos que acababan de completar la misión planetaria más exitosa en una generación y no querrían oír que algo andaba mal. Tenemos que demostrárselo a alguien, dijo Naomi. ¿Quién nos va a creer? Alice sí. Siempre ha sido sincera con nosotros. Naomi, vamos a entrar en una sala llena de científicos experimentados y les diremos que Karen está cambiando en tiempo real, que hay un proceso activo en una luna muerta. Pensarán que nos equivocamos. Entonces les demostraremos que no nos equivocamos. Les mostramos cada revisión que hicimos, cada calibración, cada verificación. Los datos no mienten. Se pueden malinterpretar. Naomi lo miró y Thomas vio la misma inquietud en sus ojos que él sentía en sus entrañas. ¿Crees que lo malinterpretamos? No. Luego se lo mostramos. A las 9:15 de esa mañana, estaban sentados en una sala de conferencias con Alice Bowman, la gerente de operaciones de la misión a quien todos llamaban mamá, y una docena de geólogos del equipo de la misión. Alan Stern, el investigador principal que luchó durante décadas para que esta misión se hiciera realidad, llamó desde Boulder. Thomas se había reunido con Stern 2 veces. Una vez en una conferencia en 2008, donde Stern dio una apasionada presentación sobre la importancia de explorar el cinturón Kuiper, y otra durante el lanzamiento en 2006, cuando Thomas estaba tan nervioso que apenas pudo hablar. El hombre irradiaba intensidad incluso a través de una pantalla de vídeo, con la mirada aguda y enfocada. Thomas los guió. Había preparado una presentación cuidadosamente organizada que mostraba las imágenes una al lado de la otra, los cambios de límites, las anomalías térmicas y la correlación entre el calor y el movimiento. Había elaborado un análisis de errores que demostraba por qué no podían deberse a problemas de registro ni a una desviación de calibración. Les mostró la cresta que había estado limpia el 13 de julio y teñida el 14. El borde del cráter, la línea de fractura. Al terminar, la sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Thomas sentía latir su corazón con fuerza. Llevaba más de 24 horas despierto y el cansancio lo estaba afectando, haciendo que todo pareciera un poco irreal. Error de alineación de la imagen, dijo alguien finalmente. Era uno de los geólogos, un tal Peters, que llevaba tanto tiempo en la misión como Thomas. Lo revisé, respondió Thomas varias veces. La alineación del campo estelar es perfecta. El registro de la característica de la superficie está a medio píxel. Hay una desviación de calibración. Las cámaras llevan 9 años en el espacio. Hemos estado monitoreando la calibración durante todo el crucero. Hicimos una revisión completa solo 2 semanas antes del sobrevuelo. Todo estaba normal. Otro geólogo intervino. Podría ser estacional. Quizás hubo algún tipo de desgasificación. El Dr. Will Grundy, del Observatorio Lowell, intervino. Grundy tenía unos 50 años. Era de voz suave y tenía fama de trabajar con meticulosidad y meticulosidad. Thomas había leído la mayoría de sus artículos sobre los objetos del cinturón de Kuiper. De hecho, creo que podría haber algo de cierto. La expansión que Thomas observa, si la aceptamos como real, podría ser una deposición estacional. La atmósfera de Plutón está liberando metano al espacio. Lo sabemos por espectroscopia. La gravedad de Carón no es lo suficientemente fuerte como para retener ese metano permanentemente, pero en el polo invernal hace suficiente frío como para que el metano se solidifique. Este proceso, el atrapamiento del frío,
podría explicar la deposición de nuevo material en escalas de tiempo cortas. Thomas sintió un destello de esperanza. Al menos Grundy se lo tomaba en serio. Eso no explica el calor, dijo Naomi. De hecho, podría serlo. Grundy mostró un diagrama en la pantalla compartida. La radiación ultravioleta del Sol descompone las moléculas de metano en hidrocarburos más pesados. Estos compuestos, las tolinas, son moléculas orgánicas que se forman mediante la química de la radiación. El proceso se llama fotolisis y libera energía. No mucha, pero considerablemente más que la de fondo. Imagínatelo como una combustión muy lenta. No a 20 grados. Naomi contó. Estamos hablando de una diferencia de temperatura persistente de 20 grados Fahrenheit. Eso requiere una fuente de calor constante y significativa. Y el Polo Norte ha estado a oscuras durante 62 años. La radiación UV solar debería ser mínima. La radiación UV puede dispersarse, dijo Grundy. Incluso en la sombra, hay suficiente radiación para impulsar la química. Y 20 grados puede parecer mucho, pero en términos absolutos, estamos hablando de la diferencia entre 410 y cuadringentésimo trigésimo bajo cero. Es una cantidad muy pequeña de energía. Continuó yendo y viniendo durante otros 10 minutos. Thomas intentó seguir los argumentos, pero el agotamiento le dificultaba concentrarse. Se dio cuenta de que Alan Stern aún no había dicho nada. El investigador principal estaba sentado en la pantalla, recostado en su silla, con los dedos entrelazados, observando el debate con una expresión indescifrable. Finalmente, Stern se inclinó hacia adelante. Estamos a 3 días del mayor evento científico planetario desde la Voyager. El sobrevuelo fue perfecto. La nave espacial está en buen estado. Tenemos 15 meses de datos aún descargándose. Quiero que ambos miren directamente a Thomas y Naomi para seguir documentando lo que ven. Marquen todas las imágenes de Karen para revisión prioritaria. Llamen a quien necesiten del equipo de imágenes. Pero no nos adelantemos. Necesitamos ver qué nos dice el conjunto completo de datos antes de empezar a hacer afirmaciones extraordinarias. Era razonable, científico, justo lo que Thomas debería haber esperado. Pero al terminar la reunión, la gente saliendo y charlando entre sí, Thomas captó la mirada de Naomi. Ella parecía tan inquieta como él. Alice Bowman los detuvo al salir. Se ven fatal. Vayan a casa. Duerman un poco. Todo esto seguirá aquí cuando regresen. Alice, empezó Thomas, no descarto lo que encontraron. Pero Alan tiene razón. Necesitamos más datos que la nave espacial sigue transmitiendo. Vamos a obtener cientos de imágenes más durante el próximo año. Si lo que ves es real, volverá a aparecer. Y si no lo es, hizo una pausa. Bueno, entonces averiguaremos que nos perdimos. De cualquier manera, necesitas dormir. No le sirves a nadie que esté agotado. Thomas quería discutir, pero su cuerpo le pedía a gritos una cama. De acuerdo. Sí, volveremos esta noche. Mañana, dijo Bowman con firmeza. Esta noche duermes. Los datos fueron bajando lentamente durante las siguientes semanas. New Horizons estaba tan lejos ahora, a más de 3.000 millones de millas, que su transmisor solo podía gestionar 1 kilobit por segundo. A ese ritmo, cada imagen de alta resolución tardaba horas en descargarse. La nave espacial almacenaba todo en su grabadora de estado sólido y lo reproducía secuencialmente. Pero el volcado completo de datos tardaría 15 meses en completarse. Thomas se encontraba revisando obsesivamente la página de estado de la misión, esperando cada nuevo fotograma. Iba a casa, intentaba dormir, se daba por vencido después de unas horas y conducía de vuelta a APL. Naomi hacía lo mismo. Se encontraban en el centro de operaciones a horas intempestivas, fingiendo no estar obsesionados con lo mismo. Lo que emergió fue más complejo y perturbador de lo que Thomas había imaginado. El procesamiento de color mejorado reveló que la mayoría de los dormículos no eran uniformes. Algunas áreas eran de un carmesí intenso, casi del color de la sangre seca.
Otras eran de un rojo parduzco, como el óxido viejo. Otras eran de un naranja pálido que parecía casi rosa bajo ciertos ángulos de iluminación. La variación sugería diferentes composiciones químicas, o al menos diferentes concentraciones de los mismos compuestos. Naomi mapeó la firma térmica en detalle y descubrió que los rojos más oscuros eran consistentemente más cálidos. Había una clara correlación. Las áreas con la coloración roja más intensa eran las que emitían más calor. Thomas superpuso mapas geológicos y características identificadas a partir de las imágenes de sobrevuelo, y descubrió que las variaciones de color seguían las estructuras del subsuelo. Las áreas de color rojo intenso se agrupaban alrededor de antiguas fracturas. Delinearon los bordes de antiguas cuencas de impacto. Rastrearon el enorme sistema de cañones ecuatoriales que se extendía 1000 kilómetros a lo largo de la cara de Caron. Era como si lo que estuviera creando Mordor MC Kula siguiera un mapa de ruta tallado en la corteza de Karen, hace miles de millones de años. Trabajaban hasta tarde casi todas las noches, el centro de operaciones en silencio, salvo por el zumbido de las computadoras y el pitido ocasional de las actualizaciones de telemetría. Otros miembros del equipo regresaron a casa después del horario habitual, satisfechos con el increíble éxito del sobrevuelo. La misión había sido perfecta. Los datos llegaban a raudales. Se escribían artículos. Se forjaban carreras. Pero Thomas no podía dejarlo pasar. Cuanto más observaba a Karen, más preguntas tenía. Y cuanto más observaba, más se daba cuenta de que nadie más se hacía esas preguntas. Todos habían pasado a analizar los datos, categorizar las características y redactar los resultados. El misterio de Mordor MC Kula se había resuelto prácticamente desde el primer día. La teoría de Grundy sobre la trampa del frío lo explicaba. Caso cerrado. Excepto que no explicaba el calor ni el movimiento. ¿Y si el océano subterráneo nunca se congelara por completo?, preguntó Thomas una noche de principios de agosto. Se habían trasladado a la cafetería, vacía a las 11 de la noche. Excepto por ellos y un conserje que fregaba el otro extremo. Alguien había dejado una radio sonando a baja potencia, y el rock clásico se filtraba por el espacio. Naomi negó con la cabeza. Karen es demasiado pequeña. No hay suficiente calor radiogénico para mantener el agua líquida durante miles de millones de años. El océano se habría congelado en los primeros 1000 millones de años del sistema solar. ¿Y qué hay del calentamiento por mareas? Plutón y Caronte están unidos, siempre mostrándose las mismas caras. Están tan cerca que la interacción gravitacional debe generar cierta fricción. Algo de fricción, sí, pero estamos hablando de cantidades insignificantes de energía. La luna de la Tierra genera calentamiento por marea en los océanos terrestres porque la Tierra es masiva y la luna está cerca. Pero Plutón y Caron son mucho más pequeños y sus masas están más equilibradas. Las fuerzas de marea son mínimas. Thomas movió su taza de café sobre la mesa, pensando, pero quizá lo suficiente para las bolsas, cámaras aisladas de agua líquida a presión cerca de la corteza. Naomi reflexionó sobre esto, trazando patrones en la mesa con el dedo. Fuera de las ventanas de la cafetería, el estacionamiento estaba casi vacío, solo unos pocos autos dispersos pertenecientes al equipo nocturno. Quizás sea posible, sobre todo si hay elementos radiactivos concentrados en ciertas zonas. El potasio, el uranio y el torio seguirían desintegrándose y produciendo calor. Si se diera la combinación adecuada de calentamiento por mareas y desintegración radiactiva, y la estructura geológica adecuada para atrapar agua líquida, su voz se fue apagando. Pero Thomas, incluso si tienes razón, ¿por qué de repente empezaría a salir a la superficie ahora? ¿Después de 4.000 millones de años? Esa era la pregunta que lo mantenía despierto. Era la pregunta que le hacía sentir que todo estaba mal, de una manera que no podía articular. Si Karen tenía líquido subterráneo, debería haber estado saliendo constantemente durante miles de millones de años. Se esperaría ver antiguos respiraderos, antiguos depósitos, un historial de actividad. Pero la superficie era antigua, llena de cráteres, intacta. Todo en Sound indicaba que llevaba eones geológicamente muerto, excepto Mordor Mula. Excepto por esta región cálida, que crecía y se extendía por el hielo como una infección.
A finales de agosto, el equipo tenía suficientes datos para empezar a escribir artículos. Will Grundy estaba preparando un análisis exhaustivo de Mordor MCQ para la naturaleza. Thomas leyó el borrador y tuvo que admitir que era convincente. La teoría del atrapamiento frío explicaba el color. Se sabía que los Thins eran de color marrón rojizo. Esto explicaba la distribución. El atrapamiento frío concentraría material de forma natural en los polos. Explicó la presencia de material en ambos polos. La extraña inclinación axial de Karen significaba que ambos polos experimentaron el mismo y largo invierno, solo que en momentos diferentes de la órbita de 248 años. La química tenía sentido. La física funcionaba. Grundy citó experimentos de laboratorio que demostraban cómo la radiación ultravioleta podía transformar el metano en moléculas orgánicas complejas. Hizo referencia a observaciones de procesos similares en otras lunas como Titán y Tritón. Desarrolló un argumento riguroso y bien fundamentado. El artículo era elegante. Probablemente tenía razón, pero no explicaba el calor ni el movimiento que Thomas había documentado. El artículo de Grundy mencionó brevemente la anomalía térmica, sugiriendo que podría deberse a la naturaleza exotérmica de la formación de tolinas, pero no se detuvo en ella y no mencionó en absoluto los cambios de límites. Thomas consideró escribir una respuesta, un artículo complementario que abordara las anomalías térmicas y temporales. Pero, ¿qué podía decir? Tenía un conjunto de observaciones que mostraban cambios a lo largo de 3 días. 3 días no eran suficientes para establecer una tendencia. Podría tratarse de un error instrumental. Podría ser una mala interpretación. Necesitaba más datos. El 3 de septiembre, a la 1:30 de la madrugada, Thomas hacía algo que probablemente no debía. Revisaba los registros de telemetría de la red de espacio profundo. La mayoría de los científicos nunca revisaban esta información. Eran los aburridos datos técnicos los que mantenían a la nave espacial en comunicación con la Tierra. Intensidad de la señal, deriva de frecuencia, ruido de fase, tasas de error de bits. Todos los detalles que los ingenieros de comunicaciones monitoreaban. El centro de operaciones estaba vacío, salvo por un miembro del equipo de navegación que dormitaba en una silla, esperando a que terminara de procesarse la actualización de la trayectoria. Thomas tenía 3 monitores en funcionamiento, mostrando diferentes aspectos de la telemetría. Buscaba cualquier cosa inusual, cualquier anomalía que pudiera correlacionarse con las observaciones de Karen. Casi lo pasa por alto. Una fluctuación periódica en la intensidad de la onda portadora. Tan sutil que los sistemas automatizados no la habían detectado como anómala. La señal descendía ligeramente, se recuperaba, volvía a descender, regular como un metrónomo. Thomas observaba el patrón, con su mente cansada intentando comprenderlo cada 2,8 segundos. La fluctuación se repetía cada 2,8 segundos. Thomas se incorporó, olvidando el cansancio. Revisó sus notas sobre Sharon. El periodo de rotación de la Luna era de 6,4 días, igual que su periodo orbital, ya que estaba perfectamente acoplada a Plutón, pero de 2,8 segundos. Ese era casi exactamente el periodo de rotación de Karen en relación con el último ángulo de observación de New Horizons. A medida que la Luna giraba sobre su eje, rotando lentamente a lo largo de los días, diferentes partes de su superficie serían visibles desde la perspectiva de la nave. Pero New Horizons se encontraba ahora a 60 millones de kilómetros de Plutón, alejándose a más de 48.000 kilómetros/h. ¿Por qué la rotación de Karen afectaría la señal ahora? A menos que algo en Karen la afectara. Thomas revisó las marcas de tiempo. Las fluctuaciones habían comenzado el 19 de julio, 5 días después del sobrevuelo. Habían estado presentes en todas las transmisiones desde entonces, sutiles, pero constantes. Consultó la trayectoria de la nave espacial y calculó la geometría. El 19 de julio, New Horizons se encontraba a unos 15 millones de kilómetros de Plutón, lo suficientemente lejos como para que Karen volviera a ser solo un punto, pero aún lo suficientemente cerca como para realizar observaciones en línea de visión. La fluctuación de la señal parecía ser más intensa cuando Mordor Mula estaba de frente a la nave espacial. Thomas se recostó, con el corazón latiéndole con fuerza.
Esto era una locura. Era el tipo de cosas que hacían reír a carcajadas. Interferencia de la señal de una formación superficial. Eso no tenía sentido. No tenía ningún sentido. Se lo llevó a Glenn Fountain a la mañana siguiente. Fountain era el director del proyecto, un ingeniero con décadas de experiencia que guió la nave espacial durante su viaje de 9 años. Tenía la calma y la serenidad de quien ha visto todo mal y sabe cómo solucionarlo. Probablemente se trate de un ciclo térmico, dijo Fountain, mirando la impresión de Thomas. Estaban de pie en el pasillo, afuera del centro de operaciones, con un café en la mano. El cambio de turno matutino se estaba produciendo a su alrededor. La nave espacial experimentaba cambios extremos de temperatura. Cuando algunas partes estaban expuestas a la luz solar, se calentaban. Cuando estaban en sombra, se enfriaban. Los componentes electrónicos se expandían y contraían. Esto podría afectar ligeramente la ganancia de la antena y causar pequeñas fluctuaciones en la intensidad de la señal. Pero el periodo coincide con la rotación de Querón. La voz de Thomas Fountain era amable, pero firme. La nave espacial está en buen estado. La misión es perfecta. Estamos obteniendo resultados científicos increíbles. Agradezco su diligencia, de verdad. Pero a veces tenemos que aceptar que no todas las fluctuaciones en los datos significan algo. ¿Podría el 2? ¿El periodo de 8 segundos está relacionado con la rotación de Karen? Claro, las coincidencias ocurren, pero la explicación más sencilla es el ciclo térmico. ¿Has visto este patrón en otras misiones? Cosas similares, sí. Cada nave espacial tiene sus peculiaridades. New Horizons ha sido increíblemente estable, pero después de 9 años en el espacio, todo se estabiliza. La electrónica se desplaza. Las estructuras se desplazan microscópicamente. Es normal. Thomas quería discutir, pero vio que no llegaría a ninguna parte. Bueno, gracias por revisarlo. Oye, no lo malinterpretes. Me alegra que la gente sea tan minuciosa. Así es como detectamos los verdaderos problemas. Pero creo que se puede clasificar con seguridad como envejecimiento de naves espaciales. Nada de qué preocuparse. Thomas presentó un informe de todos modos. Fue al archivo de la misión, etiquetado y fechado, y probablemente nunca más se volvería a leer. Se sintió tonto incluso al enviarlo. Fountain tenía razón. Probablemente no era nada. El ciclo térmico tenía sentido. Las coincidencias ocurrían. Pero Thomas no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. El artículo de Will Grandey se publicó en Nature en septiembre de 2016, más de un año después del sobrevuelo. Thomas había seguido su progreso mediante la revisión por pares, había visto su aceptación y había esperado su publicación. Cuando finalmente apareció, la prensa lo recogió de inmediato. El misterio de la luna roja de Plutón, resuelto. Los titulares decían, los científicos explicaron el inusual casquete polar de Karen. El artículo era un trabajo magnífico. Grundy y su equipo habían realizado experimentos de laboratorio, simulando las condiciones de Karen en cámaras de vacío y bombardeando hielo de metano con radiación ultravioleta. Habían creado tolinas en el laboratorio que coincidían casi a la perfección con el color de Sharon. Habían calculado las tasas de deposición, estimado la edad de los depósitos e incluso predicho el aspecto que debería tener el polo sur basándose en las observaciones del polo norte. La teoría de la trampa fría se presentó con exhaustivos detalles, respaldada por la química, la física y la evidencia experimental directa. El artículo fue aclamado como la explicación definitiva de uno de los misterios más intrigantes del sistema de Plutón. En cuestión de semanas, otros artículos lo citaban. Se convirtió en la respuesta aceptada, lo que uno encontraría si buscara a Mordor M.C. Kula en un libro de texto. Thomas lo leyó 3 veces. Era ciencia de calidad, rigurosa, cuidadosa y bien argumentada. Probablemente tenía razón. Pero no podía dejarlo pasar. Durante las vacaciones de Navidad, cuando la mayor parte de APL se había vaciado por las fiestas, Thomas hizo algo que definitivamente no debía hacer.
Accedió a todas las imágenes de Herón del archivo de la misión. Docenas de ellos abarcaban la aproximación, el vuelo y la salida, y los introdujeron en un programa de visualización personalizado en el que estaba trabajando. El campus estaba casi desierto. Thomas se había ofrecido como voluntario para formar parte del equipo mínimo que mantenía el centro de operaciones en funcionamiento durante las vacaciones, lo que significaba que tenía acceso al edificio y que nadie estaba cerca para cuestionar lo que hacía. Pasó 3 días en su oficina, a puerta cerrada, trabajando en el análisis. El software de Time-Lapse era complejo. Cada imagen tenía una iluminación, una resolución y una geometría de visualización ligeramente diferentes. Thomas tuvo que corregir todo eso, normalizando las imágenes para poder compararlas directamente. Escribió código personalizado para alinear las características de la superficie y ajustar el brillo y el contraste para tener en cuenta los cambios de distancia y ángulo. El procesamiento en su estación de trabajo tardó 72 horas. Thomas ejecutó el programa y se fue a casa a dormir. Regresó al día siguiente para revisar el progreso, ajustó los parámetros y lo volvió a ejecutar. Para el 27 de diciembre, tenía una visualización funcional. Le dio al botón de reproducción. El lapso de tiempo mostró a Charon girando lentamente, y a Mordor Mula apareciendo y desapareciendo a medida que la luna giraba. Pero si observabas con atención, y Thomas observó con mucha atención, podías ver cómo el material rojo cambiaba. No solo se expandía en los bordes. Toda la estructura estaba evolucionando. Thomas la observó dar 5 vueltas, asegurándose de no ver nada, pero no, estaba allí. Zarcillos de material más oscuro se extendían desde las concentraciones centrales. Nuevas manchas rojas aparecieron en áreas que antes eran grises. El límite avanzó a través de características que habían sido hielo prístino en las imágenes de aproximación, y no fue aleatorio. El crecimiento siguió patrones. El material más oscuro parecía fluir a lo largo de las líneas de fractura. Arrastró las zonas bajas. Se extendió en estructuras ramificadas que parecían casi. Thomas detuvo ese pensamiento. Estaba proyectando, viendo lo que quería ver, pero los datos eran los datos. El material rojo se extendía, y se extendía de forma organizada. A la 1:30 de la madrugada del 27 de diciembre, Thomas llamó a Naomi. Se sintió culpable. Probablemente estaba en casa con su familia, disfrutando de las vacaciones, pero necesitaba que alguien más lo viera, alguien que le dijera que no estaba loco. ¿Sabes qué hora es?, dijo. Su voz sonaba ronca por el sueño. Necesito que vengas a PPL. Thomas, son vacaciones de Navidad. Estoy en casa de mis padres en Pensilvania. Estoy en pijama. Naomi, por favor. Encontré algo y necesito que alguien más lo vea antes de convencerme de que estoy loca. Hubo una larga pausa. Thomas oía voces de fondo. Probablemente la familia de Naomi preguntaba quién llamaba en plena noche. Envíame el archivo, dijo finalmente. Lo revisaré y te llamo. Thomas envió la visualización a cámara rápida por el sistema de transferencia segura de archivos de la misión. Luego esperó, paseándose por su oficina para sentarse. 20 minutos se sintieron como una hora. Cuando por fin sonó su teléfono, la voz de Naomi era diferente. Despierta, alerta. Me estoy vistiendo, dijo. Llego en 2 horas. Llegó despeinada y preocupada, con vaqueros y un abrigo grueso, y su aliento se condensaba en el frío aparcamiento mientras se apresuraba hacia el edificio. Thomas la recibió en la entrada y la condujo a través de las puertas de seguridad. El centro de operaciones estaba a oscuras, salvo por unos pocos monitores en modo de espera. La oficina de Thomas estaba al final del pasillo, un espacio reducido que compartía con otro estudiante de posgrado que, afortunadamente, estaba fuera por vacaciones. Thomas tenía la visualización lista, pero no dijo nada. Simplemente pulsó el botón de reproducción y dejó que Naomi lo viera. Lo repasaron 5 veces. Ninguno de los dos habló hasta que terminó la 5ª vista. Está creciendo, dijo Naomi. Su voz era tranquila, cuidadosamente controlada. De hecho,
Está creciendo, no solo expandiéndose, evolucionando. La estructura se está volviendo más compleja con el tiempo. Sí. Los patrones de ramificación, Thomas, parecen... Sé que esto es imposible. Es una luna congelada. Ha estado geológicamente muerto durante miles de millones de años. Lo sé. Naomi se levantó y empezó a pasearse por la pequeña oficina. Bien. Bien. Necesitamos documentar esto. Todo. Cada fotograma, cada medición, cada lectura térmica. Necesitamos reunir algo que no puedan ignorar. ¿Nos escucharán? Tienen que hacerlo. Esta es evidencia observacional directa de procesos activos en Karen. Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre los objetos del cinturón de Kuiper. Pasaron las 2 semanas siguientes trabajando durante el periodo vacacional, mientras que APL operaba con un mínimo de personal y nadie prestó atención a 2 científicos encerrados en una oficina. Thomas canceló sus planes de visitar a su familia. Naomi llamó a sus padres y les contó que había surgido un problema. Vivían de café y comida de máquinas expendedoras, durmiendo por turnos en el sofá destartalado de la sala de descanso. Lo que produjeron fue el análisis más exhaustivo en el que Thomas había participado. 40 páginas de observaciones, mediciones, mapas térmicos, análisis espectroscópicos y contexto geológico. Cada afirmación estaba respaldada por datos. Cada conclusión fue cuidadosamente delimitada con la incertidumbre adecuada. Se consideraron todas las posibles explicaciones alternativas. La evidencia apuntaba a procesos activos bajo la región polar norte de Karen. Los cañones ecuatoriales demostraban que Karen alguna vez tuvo un interior líquido. A medida que ese océano subterráneo se congelaba y expandía, agrietaba la corteza como el hielo al partir una roca. Eso era ciencia aceptada. Pero la firma térmica en Mordor Mcécula sugería que algo estaba ocurriendo. El calentamiento por mareas de Plutón, combinado con la desintegración radiogénica de los elementos radiactivos en el núcleo de Karen, podría mantener bolsas de agua líquida presurizadas bajo la corteza. Si esas bolsas estaban conectadas de alguna manera a la superficie a través de la antigua red de fracturas, las implicaciones le marearon a Thomas. Un océano activo en Karen. No solo líquido remanente del sistema solar primitivo, sino un sistema dinámico en curso. ¿Y si Karen lo tenía, cuántos otros objetos del cinturón de Kuiper podrían tener procesos similares? El sistema solar exterior podría no ser el páramo helado y muerto que todos suponían. Podría estar lleno de vida, con océanos ocultos, mares enterrados, bolsas de agua líquida donde podría existir la química, donde podría existir la vida. Thomas no lo mencionó en el artículo. Él sabía que no era así, pero lo pensaba cada vez que analizaba los datos. Presentaron sus hallazgos a Alan Stern y al equipo científico senior el 14 de enero de 2016 en una sala de conferencias que parecía demasiado fría. La calefacción había estado fallando toda la semana, y todos llevaban el abrigo puesto. Stern asistió por videollamada, de nuevo, desde la habitación de un hotel. Había estado viajando constantemente desde el sobrevuelo, dando charlas, entrevistas y disfrutando del éxito de New Horizons. Thomas les explicó el análisis. Naomi añadió detalles sobre las observaciones térmicas. Mostraron la visualización time-lapse, explicaron su metodología y presentaron el análisis de errores. Thomas había practicado su presentación una docena de veces, pero aún estaba nervioso. Era el momento. Era su oportunidad de convencer a la gente. Al terminar, Stern se recostó y juntó los dedos. La conexión de vídeo dificultó la interpretación de su expresión, pero Thomas pensó que parecía pensativo en lugar de desdeñoso. La teoría de la tolina metano explica lo que vemos, dijo Stern tras una larga pausa. Explica el color, respondió Thomas. No el calor, ni la evolución de la estructura. Evolución que podría deberse a artefactos instrumentales o incertidumbres de registro. Lo hemos comprobado todo varias veces, de múltiples maneras. Alice Bowman intervino. ¿Qué hay de las fluctuaciones de señal que reportaste? Las mencionaste en el artículo, pero no diste más detalles. Thomas dudó.
Esta fue la parte que lo hizo parecer loco. Hay una variación periódica en la intensidad de la onda portadora. 2,8 segundos. Comenzó 5 días después del sobrevuelo y ha estado presente en todas las transmisiones desde entonces. ¿Y crees que está relacionado con Karen? El periodo coincide con la rotación de Karen respecto a nuestro último ángulo de observación. Sé cómo suena, pero la correlación está ahí. Stern se inclinó hacia adelante, mirando directamente a la cámara. Thomas Naomi, creo que has sido minucioso. Creo que tus mediciones son precisas, pero lo que propones, procesos geológicos o químicos activos en Karen, requiere evidencia extraordinaria. Tus hallazgos son intrigantes. Vale la pena publicarlos, pero no son concluyentes. Están abiertos a múltiples interpretaciones. Entonces, ayúdanos a obtener más observaciones, dijo Naomi. Podríamos solicitar tiempo del Hubble, obtener imágenes de seguimiento y ver si el crecimiento continúa. Es una buena idea, dijo Stern. Apoyaré esa propuesta. Mientras tanto, quiero que escribas esto para su publicación. Envíalo a Icarus o a alguna otra revista planetaria. Pasa la revisión por pares. Deja que la comunidad lo evalúe. Thomas sintió una pequeña oleada de esperanza. No fue el respaldo entusiasta que esperaba, pero algo era algo. Podrían publicar. Sus hallazgos quedarían registrados, y tal vez las observaciones del Hubble les proporcionarían la prueba que necesitaban. Gracias, dijo Thomas. Empezaremos con el manuscrito de inmediato. La reunión terminó con lo que parecía un optimismo cauteloso, pero mientras Thomas guardaba su portátil, Alice Bowman lo miró y le hizo un gesto para que se quedara. Cuando la sala se vació, cerró la puerta. Quiero darte un consejo, dijo. Y te lo digo como alguien que cree que podrías estar en lo cierto. Bueno. Ten cuidado con la intensidad con la que insistes. La teoría de la trampa fría es elegante. Está respaldada por buena ciencia. La mayoría de la comunidad la aceptará. Si vienes afirmando algo radicalmente diferente, te enfrentarás a mucho escepticismo, quizás incluso a hostilidad. Pero si tenemos razón, si tú tienes razón, los datos acabarán apoyándote. Pero la ciencia avanza lentamente. A la gente no le gusta que cuestionen sus paradigmas. Grandi tiene un artículo en Nature. Tiene experimentos. Tiene una explicación clara y sencilla. Tú tienes anomalías, incertidumbres y afirmaciones extraordinarias. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Presenta tus hallazgos. Deja que los datos hablen por sí solos. Pero no arriesgues toda tu carrera a demostrar que tienes razón y que todos los demás están equivocados. Esa es una estrategia perdedora, incluso si tienes razón. Thomas entendió lo que decía. Intentaba protegerlos, pero se sentía como si le estuvieran diciendo que se callara, que aceptara el consenso, que dejara el misterio sin resolver. Lo pensaré, dijo. En marzo, Thomas solicitó tiempo de observación con el telescopio espacial Hubble. La propuesta fue sencilla: observar de nuevo a Karen 9 meses después del sobrevuelo para buscar cambios a gran escala. El Hubble no pudo igualar las vistas de cerca de New Horizons. Su resolución estaba limitada por la enorme distancia, pero pudo detectar cambios algo, diferencias en el brillo superficial que indicarían que Mordor MCQ se estaba expandiendo. Conseguir tiempo para el Hubble fue increíblemente competitivo. Thomas sabía que la propuesta era improbable, pero la redactó con el mayor cuidado posible, argumentando científicamente, explicando la importancia de esta observación y su necesidad inmediata. Para su sorpresa, la propuesta fue aprobada, pero no por el tiempo que había solicitado. El Hubble tuvo una gran demanda, pero suficiente para varias observaciones que duraron varias semanas. Las observaciones estaban programadas para finales de marzo y principios de abril. Thomas esperó con ansiedad mientras se recopilaban y procesaban los datos. Las imágenes del Hubble tardaron en procesarse en el proceso de reducción, campo plano, eliminación de rayos cósmicos y calibración. Revisó su correo electrónico obsesivamente, esperando la notificación de que los datos estaban listos. Cuando llegaron los resultados a mediados de abril,
Thomas estaba en una reunión sobre estadísticas de cráteres en Plutón. Su teléfono vibró con la notificación. Intentó concentrarse en la presentación, pero su mente estaba a 1000 por hora. Finalmente, cuando la reunión se tomó un café, se metió en una oficina vacía y abrió los archivos. La imagen de Caron de Lubble apareció en su pantalla. De baja resolución comparada con la de New Horizons, pero bastante nítida. Y allí, en el polo norte, estaba Mordor Mcula. Más grande, inconfundiblemente más grande. A Thomas le temblaban las manos mientras realizaba las mediciones. Consultó las imágenes de New Horizons para compararlas. Alineó cuidadosamente las observaciones de Lubble y las corrigió por la diferencia de resolución y ángulos de visión. 46, 17, las mediciones tardaron 20 minutos en completarse, pero ya sabía lo que mostrarían. Mordor Mcula medía ahora aproximadamente 395 kilómetros de ancho, 20 kilómetros más que en julio de 2015, 20 kilómetros en 9 meses. Eso significaba una tasa de crecimiento de aproximadamente 27 kilómetros al año. Thomas estaba sentado en la oficina prestada, mirando su portátil, sintiendo el peso del descubrimiento sobre él. Esto era real. No se trataba de un error instrumental, ni de problemas de registro, ni de una mala interpretación. Mordor Mula estaba creciendo, de hecho, expandiéndose considerablemente año tras año. Hizo los cálculos. A este ritmo, todo el hemisferio norte estaría cubierto en 50 o 60 años. Si el crecimiento se aceleraba, y los escasos datos sugerían que podría ser así, ambos hemisferios podrían verse afectados en un siglo. Eso no era tiempo geológico. Era su vida. Y aún había más. Enterrada en las limitadas observaciones infrarrojas de Lubble había una leve pero inconfundible señal térmica. Mordor Mcula era lo suficientemente cálido como para ser detectado a miles de millones de kilómetros de distancia. Lo suficientemente cálido como para aparecer incluso en el canal infrarrojo relativamente insensible de Lubble. Thomas llamó a Naomi inmediatamente, apenas logrando mantener la voz firme. «Lo tenemos», dijo, «los datos de Lubble». Naomi, ha crecido. 20 kilómetros. Madre mía, susurró. Envíamelo. Envíamelo ya. Pasaron el mes siguiente redactando el artículo, trabajando noches y fines de semana, obsesionados con cada detalle. Esto ya no era solo un informe de observaciones. Esto demostró la existencia de procesos activos en Karen. Esto obligaría a la comunidad a tomar en serio sus hallazgos. Thomas lo invirtió todo, las observaciones de Lubble que mostraban el crecimiento, el análisis térmico que demostraba la emisión continua de calor, y las visualizaciones time-lapse que demostraban la evolución estructural. Abordó todas las objeciones posibles que se le ocurrieron. Demostró por qué el atrapamiento en frío no podía explicar la tasa de crecimiento observada. Presentó la evidencia de líquido subterráneo y propuso mecanismos que explicaban cómo el material podría estar saliendo a la superficie. El artículo tenía 30 páginas. Era el mejor trabajo que Thomas había hecho. Enviaron su trabajo a Icarus a principios de junio. La revista era muy respetada, el foro natural para las observaciones de seguimiento de una misión importante. Thomas esperó el correo electrónico de confirmación, a que el manuscrito se enviara a revisión por pares, para que comenzara el proceso. 3 semanas después, recibió un correo electrónico, pero no de la revista, de la administración de APPL. Dr. Riley, su reciente envío sobre las observaciones de New Horizons ha sido marcado para revisión adicional por la sede de la NASA. Por favor, programe una reunión con la Oficina de Seguridad de APL para discutir el manejo adecuado de estos hallazgos. Thomas leyó el correo electrónico 3 veces, sin entenderlo. Oficina de Seguridad. Esta fue una investigación financiada con fondos públicos que utilizó datos públicos. ¿Que podría requerir una autorización de seguridad? Le reenvió el correo electrónico a Naomi. Ella lo llamó 5 minutos después. ¿Qué demonios es esto?, dijo. No tengo ni idea. Thomas, no pueden clasificar la ciencia de las misiones. Esto no funciona así. Al parecer, sí.
La reunión estaba programada para el martes siguiente en una zona de APL. Thomas nunca había estado en el ala de seguridad donde se realizaba el trabajo clasificado de defensa. Tuvo que registrarse en un puesto de guardia y ser escoltado por alguien con las credenciales correspondientes. Todo parecía surrealista. Alice Bowman esperaba en la sala de conferencias. También había dos administradores que Thomas no reconoció. Ambos eran hombres mayores con traje que parecían haber dedicado sus carreras a la gestión en lugar de a la ciencia. Y había otro hombre, más joven, también con traje, que se presentó simplemente como el señor Graves. El Dr. Riley, uno de los administradores, comenzó. Una vez que todos estuvieron sentados, gracias por su paciencia. Necesitamos discutir las implicaciones de su reciente investigación. No entiendo por qué estoy aquí. Esto es ciencia de misión. Son todos datos públicos. Los datos en sí no son clasificados. El señor Graves dijo, sus conclusiones son otra historia. Mis conclusiones se basan en observaciones. Sus conclusiones sugieren procesos activos en un objeto del cinturón de Kuiper, doctor. Riley, si tienes razón, ya se te ocurrió lo que significaría. Si hay actividad geológica o química en curso en Karen, Thomas miró alrededor de la mesa intentando comprender a dónde iba esto. Significaría que nuestros modelos de evolución del cinturón de Kuiper deben revisarse. Sugeriría que el calentamiento por mareas y la desintegración radiogénica pueden mantener el agua líquida subterránea a mayor distancia y durante más tiempo de lo que pensábamos. Tendría implicaciones para la protección planetaria si alguna vez enviamos un módulo de aterrizaje. Exactamente. Graves interrumpió. Protección planetaria, acuerdos internacionales sobre contaminación, protocolos para futuras misiones. Dr. Riley, si sus hallazgos son ampliamente aceptados, cambiarán nuestra forma de abordar la exploración del sistema solar exterior. Plantean preguntas sobre el potencial biológico. Crean complicaciones políticas y presupuestarias. Thomas sintió que la ira le ardía en el pecho. ¿Y qué? Suprimimos la ciencia porque es políticamente inconveniente. No estamos suprimiendo nada, dijo rápidamente el administrador. Les pedimos que sean responsables al presentar estos hallazgos. Los datos son públicos. Puedes publicar, pero necesitamos que elimines ciertos elementos especulativos de tu artículo. ¿Elementos especulativos? ¿Te refieres a los hallazgos reales? Nos referimos a las proyecciones de la tasa de crecimiento, los cálculos de anomalías térmicas, las visualizaciones time-lapse, el análisis de señales. Presenta las observaciones de Hubble. Eso es un trabajo significativo en sí mismo, pero el resto, la interpretación, debe estructurarse con más cuidado. Thomas miró a Alice Bowman. Estaba sentada muy quieta, con expresión neutral. ¿Sabías de esto?, dijo. Me informaron ayer, dijo ella en voz baja. ¿Y estás de acuerdo? Creo, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Creo que existen preocupaciones válidas sobre la rapidez con la que hallazgos como este pueden malinterpretarse, convertirse en historias sensacionalistas y ser utilizados por personas que no entienden la ciencia. No podemos permitir que el miedo a las malas interpretaciones nos impida informar sobre nuestros hallazgos. El señor Graves se inclinó hacia adelante. Dr. Riley, permítame ser muy claro. Puede publicar su artículo. No se lo impediremos. Pero si incluye el análisis de la tasa de crecimiento y las proyecciones sobre la cobertura futura, la NASA desautorizará los hallazgos. Su financiación se verá afectada. Su acceso a futuras misiones será limitado. Y su coautor, el Dr. Patel, enfrentará las mismas consecuencias. La amenaza flotaba en el aire. Thomas se sintió mal. Así que, o eliminamos el artículo o terminamos nuestras carreras. Les pedimos que sean juiciosos, que separen la observación de la especulación, que dejen que la comunidad analice los resultados del Hubble antes de hacer afirmaciones extraordinarias sobre su significado. Thomas se puso de pie. Necesito pensar en esto. Tienes hasta el viernes para revisar el manuscrito, dijo Graves. Después, tendremos que hacer otros arreglos. Thomas salió de la sala de conferencias, del ala de seguridad, del edificio por completo.
Se quedó en el estacionamiento, respirando con dificultad, intentando procesar lo que acababa de suceder. Su teléfono vibró. «Naomi, ¿tuviste la reunión?», preguntó. «Sí, y quieren que reduzcamos el papel, que eliminemos todo lo que lo hace significativo. Que solo reportemos las observaciones básicas del Hubble y nada más». Silencio al otro lado. «¿Y entonces qué vas a hacer?». «No lo sé». «¿Qué vas a hacer?». Otro silencio más largo esta vez. «Thomas, me estoy postulando a la titularidad. Tengo préstamos estudiantiles. Tengo ofertas de 3 universidades, pero todas dependen de mi historial de publicaciones. No puedo». Se le quebró la voz. «No puedo echarlo todo a perder». «Lo sé. Lo siento. No te preocupes. Lo entiendo». Y él sí lo entendía. Naomi había trabajado tan duro como él. Se merecía su carrera. Se merecía seguridad. No fue su culpa que el sistema estuviera manipulado. Pero Thomas no pudo hacerlo. No pudo cortar el papel. No pudo fingir que había encontrado algo menos significativo. Había dedicado 11 años a esta misión. Lo había dado todo. No podía mentir sobre lo que descubrió. Durante los días siguientes, Naomi revisó el manuscrito, eliminando el análisis de la tasa de crecimiento, las proyecciones térmicas y las visualizaciones timelapse. Lo convirtió en un informe seco de las observaciones del Hubble. Señaló que Mordor Mcécula parecía ligeramente más grande, pero advirtió que se necesitarían más observaciones para establecer una tendencia. Era seguro, indiscutible y publicable. El nombre de Thomas permaneció como coautor. Naomi insistió, y él lo agradeció, pero ya no estaba tan entusiasmado. El artículo se publicó en Icarus en noviembre de 2016. Recibió algunas citas, principalmente de otros artículos, sobre los procesos superficiales del cinturón de Kuiper. Nadie le prestó mucha atención. No era un mal artículo, pero tampoco era importante. Mientras tanto, el artículo de Will Grundy en Nature se acercaba a las 100 citas. Se impartía en cursos de posgrado. Fue la respuesta que todos aceptaron. En septiembre de 2016, Thomas tomó una decisión. Ya no podía quedarse en APL. Cada día en el centro de operaciones le recordaba lo que había encontrado y de lo que no podía hablar. Empezó a solicitar puestos de profesor, universidades pequeñas, lugares donde pudiera trabajar con estudiantes y quizás investigar un poco por su cuenta. Para febrero de 2017, recibió una oferta de una pequeña universidad de Pensilvania. El salario era menos de la mitad de lo que ganaba en APL. El apoyo para la investigación era mínimo, pero era un trabajo honesto, y nadie le diría qué podía o no podía decir sobre sus hallazgos. Presentó su renuncia. Alice Bowman lo invitó a almorzar en su último día, a un lugar tranquilo fuera del campus donde pudieron conversar. «Ojalá hubiera sido diferente», dijo. «Yo también. Pero, por si acaso, creo que probablemente tengas razón sobre Karen, sobre que algo está pasando allí». «¿Entonces por qué no me apoyaste?». Bowman suspiró, mirando por la ventana el cielo gris de febrero. «Porque llevo 30 años en este negocio. Y he aprendido que tener razón no siempre es suficiente. A veces el sistema no está preparado para la verdad. A veces hay que esperar a que la evidencia sea abrumadora». «¿Cuánto tiempo tengo que esperar?». «No lo sé. Años, quizás décadas. Pero si tienes razón, con el tiempo los datos te respaldarán. Seguirán creciendo más. El Hubble seguirá observándolo. Con el tiempo, será imposible ignorarlo. Y mientras tanto, mantén tus registros. Documenta todo. Y cuando llegue el momento en que la gente finalmente esté lista para escuchar, tendrás las pruebas». Thomas salió de APL un frío viernes de finales de febrero. Empacó su oficina, cargó todo en su auto y se alejó de la misión que había consumido 11 años de su vida. En su retrovisor, el campus de la APL se perdía en la distancia. No miró atrás, pero siguió observando a Karen.
Todos los datos de New Horizons eran públicos, archivados en los servidores de la NASA. Cualquiera podía acceder a ellos, analizarlos y sacar sus propias conclusiones. La nave espacial seguía funcionando correctamente. Seguía transmitiendo mientras se adentraba en el cinturón de Kuiper, realizando observaciones ocasionales de objetos distantes. Continuaría durante décadas, quizás más, enviando susurros desde los confines del sistema solar. Y el Hubble continuó observando a Karen cada vez que los astrónomos solicitaban tiempo de observación. No era frecuente que el tiempo del telescopio fuera valioso, pero suficiente para rastrear los cambios a lo largo de los años. Los años transcurrieron. Thomas impartía clases de ciencias planetarias a estudiantes universitarios en su pequeña universidad. Publicó artículos sobre estadísticas de cráteres, mecánica de impacto y la evolución térmica de cuerpos helados. Artículos breves, competentes, pero no innovadores. Asistió a congresos donde nadie recordaba su trabajo en New Horizons. Era solo un profesor más en una facultad de la que nadie había oído hablar. Pero en su pequeña oficina, frente a su ordenador personal, Thomas mantenía su propio archivo. Cada observación de Karen con el Hubble, cada medición espectroscópica, cada dato que se filtraba al registro público. Observó cómo la mancha roja crecía año tras año, tal como lo habían predicho sus proyecciones. 2017, 403 kilómetros, 2018, 408 kilómetros, 2019, 413 kilómetros, 2020, 418 kilómetros. El crecimiento fue constante, con una aceleración leve, pero no drástica. Para 2023, Mormácula medía 426 kilómetros de ancho. Nadie pareció notarlo, o si lo notaron, no lo consideraron significativo, solo variación natural, la deposición de Tholen continuando como se esperaba. En 2024, el telescopio espacial James Webb dirigió sus instrumentos hacia el sistema de Plutón. Las capacidades infrarrojas del Webb eran extraordinarias, muy superiores a las del Hubble. Cuando se obtuvieron los resultados de las observaciones, mostraron algo nuevo. Dióxido de carbono en la superficie de Karen, peróxido de hidrógeno, ambos compuestos detectados claramente en los datos espectroscópicos. Ninguno de los dos estaba presente en 2015, cuando la sonda New Horizons sobrevoló la zona. Thomas leyó el artículo 3 veces. Los autores, que no habían participado en la sonda New Horizons, mencionaron el hallazgo, pero no le dieron mucha importancia. Sugirieron que los compuestos podrían ser producto del procesamiento por radiación del hielo superficial. Otro detalle interesante sobre la química de Karen. Pero Thomas sabía lo que significaba. La composición de la superficie cambiaba, evolucionaba. Aparecían nuevos compuestos. Compuestos que requerían procesos químicos específicos para formarse. Karen no era estático. Era activo. Ahora, en mayo de 2025, Thomas se encontraba ante su clase de introducción a la ciencia planetaria por lo que parecía la milésima vez. Los estudiantes eran brillantes, en su mayoría de primer año, y cumplían con los requisitos de ciencias. Prestaban atención porque él hacía el material interesante, pero no les interesaba el cinturón de Kuiper, ni los planetas enanos, ni las lunas heladas a miles de millones de kilómetros de distancia. Esta es Karen, dijo Thomas, mientras avanzaba la diapositiva. La imagen de la New Horizons llenaba la pantalla. Esa hermosa y espeluznante vista de un mundo gris con un manto rojo sangre. La luna más grande de Plutón, descubierta en 1978 por el astrónomo James Christie. En 2015, la sonda espacial New Horizons de la NASA nos ofreció las primeras imágenes de cerca. Los estudiantes observaron la imagen con cierto interés. Para ellos, era solo otra roca en el espacio. Otra diapositiva en otra clase. Esta zona rojiza en el polo norte se llama Mácula de Mordor. Tiene unos 375 kilómetros de ancho. Esa es aproximadamente la distancia de aquí a Pittsburgh. La explicación aceptada es que está compuesta de tolinas, moléculas orgánicas que se crean cuando el metano de la atmósfera de Plutón se descompone bajo la radiación ultravioleta del Sol. Un estudiante de la tercera fila, un chico listo llamado Daniel, que realmente prestó atención, levantó la mano. ¿Por qué solo está en el polo?
Buena pregunta. El polo es el lugar más frío de Karen. Durante el largo invierno de Karen, 125 años terrestres, el polo está en completa oscuridad y se enfría muchísimo. Tan frío que el gas metano de la atmósfera de Plutón se congela al tocar esa superficie. Se llama atrapamiento frío. Luego, la radiación solar transforma el metano congelado en moléculas más complejas. A lo largo de millones de años, esas moléculas se acumulan en los depósitos que vemos. La explicación le salió como la seda. La había dicho 100 veces, 1000 veces. Era la respuesta aceptada. Probablemente era correcta. Aquí hay una observación más reciente, dijo Thomas, avanzando la diapositiva. Apareció la imagen del Hubble. Menor resolución, más borroso, pero bastante claro. Esto es del año pasado. ¿Notan algo diferente? Los estudiantes entrecerraron los ojos al ver la proyección. Una de ellas, una chica llamada Maya, sentada al frente, habló. Parece más grande. Bien. Bien visto. Ahora tiene unos 428 kilómetros de ancho. Eso representa un crecimiento de aproximadamente 53 kilómetros desde 2015. ¿Es normal? Daniel preguntó. Normal es una palabra complicada en ciencias planetarias. La deposición continúa, así que sí, esperaríamos cierta acumulación continua. Pero el ritmo es más rápido de lo que la mayoría de los modelos predijeron. Thomas mostró un gráfico que muestra el crecimiento a lo largo del tiempo. Si lo representas gráficamente, puedes ver que la expansión es bastante constante. Si continúa al ritmo observado, todo el hemisferio norte podría estar cubierto en unos 40 años. El aula se quedó en silencio. Thomas los dejó pensar en eso un momento, observando sus rostros. Algunos parecían intrigados, otros confundidos. Algunos claramente esperaban a que terminara para ir a almorzar. El año pasado, continuó Thomas, el telescopio espacial James Webb observó Karen. Detectaron dióxido de carbono y peróxido de hidrógeno en la superficie. Ninguno de los dos compuestos estaba presente cuando la sonda New Horizons sobrevoló la zona en 2015. Así que aparecieron después de que Daniel lo preguntara. ¿Aparecieron después? Lo que significa que la química de la superficie de Karen está evolucionando y cambiando con el tiempo. Pero si solo se trata de una deposición delgada, ¿no ocurriría de forma natural?, preguntó Mer. Buena pregunta. La respuesta es que no lo sabemos del todo. La química es compleja. Hay muchos procesos que podrían estar en juego. Thomas pasó a la siguiente diapositiva. Un diagrama del cinturón de Kuiper muestra miles de cuerpos pequeños orbitando más allá de Neptuno. Karen es una pequeña luna que orbita un pequeño planeta enano. En el cinturón de Kuiper hay miles de objetos que nunca hemos visto de cerca. Conocemos cientos de lunas, y probablemente miles más que aún no hemos descubierto. Pasó a la última diapositiva. Observaciones recientes de James Webb sobre objetos distantes del cinturón de Kuiper apenas son más que puntos de luz, incluso para el telescopio más potente jamás construido. No podemos ver los detalles de la superficie de estos objetos. Están demasiado lejos. Pero podemos medir sus señales infrarrojas, sus temperaturas y cómo reflejan la luz. Resaltó 3 de los objetos con círculos rojos. Estos 3 muestran características similares a Karen. Emisión térmica inusual desde sus regiones polares y patrones de reflectividad anómalos que sugieren cambios en la composición de la superficie. Los estudiantes se inclinaban hacia adelante, percibiendo algo bajo su cuidadoso tono académico. Nuevos horizontes, pasó volando cerca de Karen a 50.000 km/h, dijo Thomas. El máximo acercamiento duró unas horas. Eso es todo. Esas son probablemente todas las observaciones directas que tendremos de esa luna. Miró a sus estudiantes, jóvenes y sin cinismo, aún convencidos de que la ciencia daba respuestas claras a todas las preguntas. La explicación oficial para la mayor cantidad de dormículos es la contaminación atmosférica que crea depósitos orgánicos mediante la fotoquímica. Esa es la opinión general. En eso coinciden los expertos. Hizo una pausa. Y probablemente sea correcto.
Dejó la palabra en el aire. Probablemente. Pero en ciencia, debemos ser receptivos a la posibilidad de estar equivocados. Que la respuesta que aceptamos podría no contar toda la historia. Que a veces el universo nos sorprende. La clase terminó al mediodía. Los estudiantes salieron charlando sobre planes para el fin de semana, quejándose del examen de la semana siguiente, viviendo sus vidas. Thomas recogió sus apuntes lentamente, observándolos. Eran tan jóvenes. La mayoría se graduaría, conseguiría trabajo y olvidaría todo lo aprendido en esta clase. Algunos podrían ir a la universidad. Tal vez alguno terminaría en la NASA algún día. Se preguntaba si alguno recordaría esta clase. Si alguno miraría al cielo nocturno y pensaría en Kieran, esa luna lejana con su mancha roja que se extendía. Thomas regresó a su oficina, abrió la puerta y se sentó en su escritorio. La habitación era pequeña y estaba desordenada, llena de libros, papeles y viejos carteles de misiones que había rescatado de sus días en la APL. Su ventana daba al patio donde los estudiantes jugaban al frisbee bajo el sol primaveral. Su computadora ya estaba encendida, aún conectada a los archivos de la NASA. Una nueva notificación por correo electrónico parpadeaba en la esquina. Actualización rutinaria del sistema de datos planetarios. Las nuevas observaciones de Hubble se habían procesado y publicado en el archivo público. Thomas abrió la notificación y accedió a los datos. Lo había hecho tantas veces en los últimos 8 años que se había vuelto automático. Descargar los archivos, cargarlos en su software de análisis, ejecutar las mediciones y actualizar su base de datos personal. Las últimas imágenes de Queron se visualizaron en su pantalla. Incluso con la limitada resolución del Hubble, Mordor McCullough era claramente visible y mucho más grande. Thomas realizó el análisis, aunque no era necesario. Podía verlo con solo mirar, pero lo hizo de todos modos porque eso es lo que se hace: medir, documentar y registrar. 428 kilómetros de ancho, 8 kilómetros de crecimiento en tan solo un año. El ritmo se estaba acelerando. Thomas revisó sus proyecciones originales de 2016 y las actualizó con los nuevos datos. Al ritmo de crecimiento actual, considerando la aceleración, el hemisferio norte estaría completamente cubierto en 40 años. Ambos hemisferios, dentro de 75 años, tendría 113 años. Él no viviría para verlo, pero sus estudiantes sí. Sus hijos, sin duda, sí. La señal térmica también era más intensa, visible incluso en las limitadas observaciones infrarrojas del Hubble. Lo que ocurría en Queron se intensificaba, no se ralentizaba. Thomas abrió su diario personal. 8 años de notas que documentaban cada observación, cada medición, cada prueba de que Mordor McCullough era más que simples depósitos. El archivo había crecido a más de 300 páginas. Nadie más que él lo leería jamás. Añadió una nueva entrada. 15 de mayo de 2025. Las últimas observaciones del Hubble muestran que Mordor McCullough tiene 428 kilómetros de diámetro. Su tasa de crecimiento es de aproximadamente 8 centímetros al año y se está acelerando. La firma térmica continúa fortaleciéndose. La espectroscopia del JWST confirma la presencia de CO y HO, que no se detectaron durante el sobrevuelo de New Horizons. La composición de la superficie evoluciona activamente. Sus dedos se detuvieron en el teclado. ¿Qué más podía decir? Llevaba 8 años documentando lo mismo. Crecimiento, cambio, evolución. Una mancha roja que se extendía sobre una luna helada que no debería estar cambiando en absoluto. La teoría de atrapamiento frío que escribió lentamente no explica la aceleración del crecimiento observada, el fortalecimiento de la emisión térmica, la evolución de la química superficial ni la naturaleza sistemática de la expansión. Hipótesis alternativa: proceso activo del subsuelo que ventila material a través del sistema de fracturas del Polo Norte. Fuente de energía: probable combinación de calentamiento por mareas y desintegración radiogénica. Fuente del material: depósitos subterráneos de agua líquida. Mecanismo desconocido. Guardó el archivo y se recostó en su silla.
A través de su ventana, los jugadores de frisbee habían sido reemplazados por una pareja sentada en un banco, tomados de la mano. El semestre de primavera estaba a punto de terminar. En unas semanas, el campus se vaciaría para el verano. Thomas se quedaba trabajando en su investigación, preparándose para las clases de otoño, observando a Karen desde su pequeña oficina en Pensilvania. Abrió la visualización Timelapse que había creado en 2015, actualizada con 8 años de observaciones del Hubble. Había visto esta secuencia cientos de veces, pero la volvió a ver ahora. Era como una compulsión. No pudo evitarlo, el material rojo se extendía por el poste de Karen. No al azar, no como un líquido derramado o la escarcha que se forma sobre el vidrio. Se extendía con estructura, con un propósito. Aparecieron nuevos zarcillos que se extendieron a lo largo de las líneas de fractura. Se formaron concentraciones más oscuras en los puntos de intersección. El límite avanzaba constantemente año tras año, cubriendo hielo que había permanecido prístino durante 4.000 millones de años. Parecía algo creciendo. Parecía algo vivo. Pero eso era imposible. Caron estaba congelado, sin aire, bañado en radiación. Nada podía vivir allí. Lo que estuviera sucediendo tenía que ser química o geología. Tenía que serlo. Thomas cerró la visualización y abrió los registros de la red de espacio profundo. New Horizons se encontraba ahora a 54 unidades astronómicas del Sol, a más de 8,000 millones de kilómetros de la Tierra. Aún transmitía, aún en buen estado tras 19 años en el espacio. La nave había concluido hacía tiempo su misión principal. Ahora se encontraba en la fase de misión extendida, realizando observaciones ocasionales mientras navegaba hacia el espacio interestelar. Las fluctuaciones de la onda portadora seguían ahí, ese pulso de 2,8 segundos que notó por primera vez en septiembre de 2015. 10 años después, la señal seguía pulsando, regular como un latido, más débil ahora a lo largo de la enorme distancia, degradada por el ruido y las interferencias, pero presente. Inconfundible si sabías dónde buscar. Thomas lo había reportado en informes anuales. Enviaba actualizaciones al equipo de New Horizons, a Glenn Fountain y a cualquiera que pudiera escuchar. Nadie investigó. El ciclo térmico. Dijeron que eran artefactos instrumentales, ruido de fondo, nada de qué preocuparse. Pero Thomas había hecho el análisis. Había filtrado todas las fuentes de ruido conocidas. Había tenido en cuenta las variaciones térmicas, la oscilación de la antena y los efectos del viento solar. El pulso de 2,8 segundos se mantuvo, y seguía correlacionado con la rotación de Karen. Thomas no sabía qué significaba. No podía explicarlo, pero sabía que era real. Estaba sentado en su tranquila oficina mientras las sombras de la tarde se extendían por el campus. Afuera, los estudiantes se dirigían a cenar, riendo y gritándose. La música llegaba desde una ventana del dormitorio. Algo vibrante y animado que Thomas no reconoció. La vida seguía. El mundo giraba. La gente seguía con sus quehaceres sin percatarse de que a 5.000 millones de kilómetros de distancia, algo ocurría en una luna helada. Algo lento, algo paciente, algo inexorable. Thomas pensó en el cinturón de Kuiper, esa vasta y oscura frontera más allá de Neptuno. Miles de cuerpos helados flotando en un crepúsculo eterno. Remanentes de la formación del sistema solar. New Horizons solo había visitado 2 de ellos, Plutón y en 2019, el sistema binario de contacto Araot. 2 vistazos a una región que permanecía casi completamente inexplorada. Las observaciones de James Webb mostraron al menos otros 3 objetos con anomalías similares, firmas térmicas similares y cambios similares en sus regiones polares. Los datos eran preliminares, la resolución limitada, pero ahí estaban. ¿Y si Mordor MCQ no fuera único? ¿Y si ahora mismo, en cientos o miles de lunas heladas y planetas enanos del cinturón de Kuiper, manchas rojas se extendieran sobre hielo antiguo? ¿Y si el sistema solar exterior no fuera el cementerio muerto y congelado que todos suponían? ¿Y si simplemente estuviera inactivo, esperando las condiciones adecuadas? Thomas llevaba 8 años dándole vueltas a esto.
Había considerado todas las posibles explicaciones: química, geología, calentamiento por mareas, procesamiento de radiación. Había considerado todos los procesos naturales que podían explicar lo que veía. Ninguno encajaba del todo. El crecimiento era demasiado organizado. La señal térmica, demasiado fuerte. La evolución, demasiado sistemática. Era como si algo en Kere supiera lo que hacía. Como si tuviera un propósito. Pero por ahí se descontrolaba. Era pensamiento conspirativo, paranoia, el tipo de cosas que te hacían ser considerado un chiflado. Thomas era científico. Se basaba en observaciones y evidencias, no en especulaciones, sobre propósitos e intenciones. Y aún así, mostró una imagen comparativa en su pantalla. Karan, como la New Horizons la vio en julio de 2015. Mordor Mácula, cubriendo 375 kilómetros, y Karen, como la vio en Luble el año pasado. Mordor Mácula, cubriendo 428 kilómetros. 53 kilómetros de crecimiento en 10 años. En otros 10 años, superaría los 500 kilómetros. En 20, acercándose a los 600 kilómetros en 40. Si el ritmo de crecimiento se mantuviera, todo el hemisferio norte se volvería rojo. ¿Y entonces qué se detendría o continuaría expandiéndose cruzando el Ecuador, cubriendo también el hemisferio sur? ¿Con acabaría siendo completamente rojo? Esa distintiva superficie gris de hielo de agua, completamente oculta. ¿Permanecería? ¿A Charon o a Plutón? A las otras lunas, NYX, Hydra, Queraros, Styx, a otros objetos del cinturón de Kuiper? Thomas cerró los ojos. Estaba cansado. 8 años de observar, documentar y analizar lo habían agotado. Tenía 46 años. Cuando comenzó esta misión, tenía 20 y tantos años, lleno de energía y ambición. Ya era de mediana edad, impartía cursos introductorios en una universidad de la que nadie había oído hablar, observando cómo se desvelaba un misterio que a nadie más parecía importarle. ¿Cuánto tiempo más podría seguir así? ¿Otros 10 años? ¿20? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que el agotamiento, la apatía o simplemente el paso del tiempo lo obligaran a parar? Pero él sabía la respuesta. Seguiría observando hasta morir porque alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que dar testimonio de lo que ocurría en la oscuridad. Alguien tenía que registrarlo, aunque nadie lo escuchara. Su teléfono vibró. Un mensaje de un colega preguntándole si quería cenar. Thomas miró el mensaje y pensó en decir que sí, en guardar los datos, apagar la computadora, salir al mundo y fingir ser una persona normal con una vida normal. En cambio, respondió, no puedo esta noche. Tengo que calificar. Era mentira, pero conveniente. Dejó el teléfono a un lado y volvió a la computadora. Abrió una imagen del cinturón de Kuiper. Un diagrama que mostraba las órbitas de objetos conocidos. Miles de puntos dispersos en la oscuridad más allá de Neptuno. Cada uno, un mundo. Cada una con su propia historia, su propia geología, sus propios misterios. New Horizons estaba allá afuera, más allá del límite del diagrama, rumbo al espacio interestelar. En 20 años, cruzaría la barrera y abandonaría el sistema solar por completo. Recorrería la galaxia, transmitiendo mientras su energía se mantuviera, llevando su disco de oro con los saludos de la Tierra a quien lo encontrara. Y tras él, retrocediendo pero sin dejarlo atrás del todo, Charon giraba en la oscuridad. Mordor Mácula se extendía por su polo, creciendo 8 kilómetros al año, alterando la química de la superficie y generando calor donde no debería haberlo. Paciente como la muerte, inevitable como el tiempo, Thomas permaneció en su oficina hasta que el cielo oscureció. Las luces cuádruples se encendieron una a una. Los estudiantes se dispersaron hacia sus dormitorios y comedores. El campus volvió a su rutina nocturna. Finalmente, Thomas se levantó y recogió sus cosas. Cerró su oficina con llave y caminó por el pasillo vacío, con el eco de sus pasos. Afuera, la noche estaba despejada. Se veían estrellas a pesar de la contaminación lumínica. Puntos brillantes en la oscuridad. En algún lugar allá arriba,
invisible e imposiblemente distante, estaba Plutón y su familia de lunas. En algún lugar allá arriba, Mordor Mulas se extendía sobre hielo que no había cambiado en 4.000 millones de años. Thomas caminó hasta su coche y condujo a su apartamento vacío. Calentaría las sobras, corregiría algunos trabajos. Tal vez vería algo sin sentido en la televisión antes de acostarse. Mañana, despertaría y lo haría todo de nuevo, daría sus clases, respondería correos electrónicos, viviría su vida. Pero una parte de él siempre estaría en ese centro de operaciones de TPPL, observando esas primeras imágenes de Karen, viendo lo que nadie más había visto, notando lo que todos habían descartado. La mancha roja crecía, y Thomas Riley la vería crecer, solo en su pequeña oficina, documentando lo imposible que todos habían explicado. Mientras estuvo fuera, durante los años que faltaban, alguien tenía que guardar el registro. Alguien tenía que dar testimonio, aunque nadie escuchara. A 5.000 millones de kilómetros de la Tierra, en la gélida oscuridad más allá de Neptuno, Mordor Máculas se extendía por el polo de Arón, creciendo hacia algo que nadie comprendía aún.